Hola chicos, soy Sergio Sucunza, director y creador de Osasun Sport Clinic, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la lumbalgia. La lumbalgia es la causa número 1 de baja laboral a nivel mundial. Representa un gran problema porque cuando nos duele la zona lumbar de la espalda, pues estamos bastante incapacitados para llevar a cabo nuestras tareas diarias. La lumbalgia es ese dolor agudo que se produce en la parte inferior de la espalda, zona lumbar de la espalda, y nos incapacita sobre todo a la flexión anterior de columna. Encontramos dos tipos de lumbalgia. Una es la lumbalgia de tipo mecánica y luego el otro tipo de lumbalgia tiene que ver con dolor o daño en el disco intervertebral. Las causas de la lumbalgia mecánica tienen que ver con un sobreesfuerzo, normalmente que repite el patrón de flexión de columna hacia adelante y que no estamos habituados a hacer. Por lo tanto, va a aparecer unos dolores intensos en la zona baja de la espalda que tiene que ver con una sintomatología del tipo de sobrecarga lumbar. Entonces, normalmente, repito, este tipo de lumbalgia mecánica tiene que ver con dolor lumbar, pero debido a una sobrecarga muscular de toda la zona del cuadrado lumbar de la espalda. Por tanto, no hay ninguna lesión grave en las estructuras de la columna vertebral, ni en los discos, ni en las vértebras, ni en el nervio. No va a haber ciática tampoco. Las causas de la lumbalgia debida al dolor discogénico son muy similares que la lumbalgia mecánica. Sin embargo, en este caso, en la lumbalgia por dolor discogénico, hay un daño en los tejidos. A nivel estructural, en la columna lumbar sí que hay una lesión y por tanto los síntomas van a variar y van a ser más intensos. Los síntomas de la lumbalgia mecánica son dolor en barra en la zona lumbar de la espalda. Es para, por ejemplo, la gente que hace deporte, es muy similar a la sobrecarga muscular, y nos incapacita bastante realizar la flexión anterior de columna, porque normalmente cuando tenemos la lumbalgia mecánica es debida a un gesto repetido de flexión hacia adelante de la columna vertebral. En los síntomas de la lumbalgia por dolor discogénico nos vamos a encontrar con un dolor muy agudo que dura las 24 horas del día. Normalmente tiene efecto retardado, es decir, hacemos, por ejemplo, una mudanza, nos tiramos varias horas moviendo muebles y al día siguiente, al levantarnos de la cama, no podemos incorporarnos. Estamos totalmente bloqueados y normalmente también suele haber un cambio en la postura, nos encontramos torcidos hacia un lado, y esto tiene que ver con la posición antiálgica, una posición de defensa contra el dolor. El dolor dura 24 horas, como he dicho antes, pero no cursa con ciática. En la lumbalgia mecánica o en la lumbalgia por dolor discogénico no nos encontramos la ciática, no hay síntomas de ciática. Este tipo de dolor y este tipo de paciente, lo que va a notar claramente es que cuando se tumba boca abajo va a tener incapacidad a levantarse del suelo. O sea, nos tumbamos boca abajo, típica posición de playa, leyendo el periódico, tumbado boca abajo, nos vamos a levantar y nos quedamos clavados. Normalmente el dolor agudo por este tipo de lumbalgia suele durar como mucho de 2 a 3 semanas. Es muy importante que ahí hagáis caso a los tratamientos que voy a recomendar después para intentar ir rebajando los niveles de dolor. Y es muy importante que sepáis que este tipo de dolor tiene que ver con cambio de presiones en el disco intervertebral. Normalmente los que tenéis el dolor discogénico ya venís de antes con alguna pequeña fisura o alguna pequeña lesión en los anillos fibrosos del disco, y la gota que colma el vaso es ese día de sobreesfuerzo o de repetidas inclinaciones de columna que después os deja bloqueados.
El clásico estornudo que cuando lo haces te quedas clavado tiene que ver con este dolor discogénico, este tipo de lumbalgia por dolor discogénico. Es muy habitual que este tipo de pacientes ya vengan de antes con alguna pequeña lesión en el disco. Ojo, no lo confundamos con una hernia discal, es otra cosa diferente. En el dolor discogénico no hay hernia y no hay protusión discal, son lesiones diferentes. El dolor discogénico tiene que ver con pequeñas lesiones en el disco y normalmente este tipo de pacientes, cuando hacen algún gesto brusco como un estornudo, pues se pueden quedar clavados. El tratamiento es el mismo para los dos tipos de lumbalgia. Lo primero que vamos a hacer si tenemos un dolor muy agudo es consultar con nuestro médico a ver qué tipo de fármaco podemos tomar para rebajar inmediatamente los niveles de dolor. Normalmente nos suelen recomendar un antiinflamatorio. Esto lo vamos a hacer solamente en aquellos casos en los que no podamos soportar el dolor. Y inmediatamente lo que vamos a empezar a hacer es intentar movernos con ejercicios suaves como por ejemplo caminar, y acompañarlo de ejercicios que vamos a ver a continuación de movilidad, control motor y ejercicios de fortalecimiento orientados a la estabilidad lumbar. Este ejercicio de stretching global activo lo que vamos a hacer son unas basculaciones pélvicas suaves para quitar tensión de la espalda y calmar el dolor. Vamos a hacer una respiración diafragmática que consiste en inhalar por la nariz, inflando la tripa, y vamos a exhalar por la boca dejando que el aire salga libre, con la mandíbula totalmente relajada, hundiendo el pecho. La exhalación de aire debe durar el doble de tiempo que la inhalación, es decir, inhalamos en unos 3 segundos, algunos igual tardáis un poquito más, y exhalamos entonces en 6 segundos. Una vez tengáis instalada la respiración, vamos a empezar con el trabajo de estiramiento y movilidad. Al exhalar, hundimos el pecho y cuando nos estamos vaciando de aire, giramos la pelvis, hacemos una retroversión para llevar el peso a la lumbar, activamos suavemente los glúteos hasta sentir una pequeña tensión de estiramiento en los aductores, en las ingles. Mantenemos unos 3 segunditos y relajamos la pelvis para volver a respirar. Estiramos y relajamos. En el momento de la inhalación de aire no hay ninguna tensión, estamos totalmente relajados. La tensión la vamos a poner al final de la exhalación. Bajamos el pecho, giramos la pelvis y sentimos el estiramiento en las ingles. Vamos a colocar siempre la columna en posición de estiramiento para que la lumbar se vaya relajando mejor y todos los músculos que están tensos por el dolor vayan perdiendo esa tensión y se vaya disminuyendo el nivel de dolor. Gato adaptado, vamos a dejar la pelvis fija, nos dejamos caer hacia el suelo, cerrando las paletillas de la espalda y ahora empujamos al suelo y redondeamos la parte alta de la espalda, la zona dorsal, sintiendo el estiramiento a ese nivel de la espalda. Lo que no vamos a hacer es girar la pelvis, vamos a dejar la pelvis fija, como he dicho anteriormente, para no sensibilizarnos con el dolor. Cuando me dejo caer, cierro escápulas, miro hacia arriba y cuando redondeo la espalda, miro hacia el ombligo.
para intensificar el estiramiento. Ejercicio del Mahoma. Vamos a comenzar en cuadrupedia con la lumbar en neutro y vamos a movernos en un rango en el que nos encontremos cómodos, sin sentir ninguna molestia, ninguna sensación negativa en la zona lumbar. El objetivo es mantener la lumbar cerca del neutro en todo el rango de movimiento, desde atrás hacia adelante. Aquí traslado el peso hacia las manos y aquí atrás traslado el peso hacia las rodillas. Poco a poco intentáis ir aumentando el rango de movimiento hasta que consigáis acercar el culo a los talones. Ahí ya tendréis el rango completo y si lo conseguís hacer sin ninguna sensación negativa en la espalda, iréis notando cómo vais ganando movilidad y cómo van mejorando las sensaciones de dolor en la espalda. Transverso activado, metemos un poquito el ombligo hasta sentir la contracción en la parte inferior del abdomen y con la lumbar bien apoyada empezamos a mover las piernas como una cucaracha. Mantenemos las rodillas fijas y sentimos cómo va trabajando la musculatura abdominal. La fuerza la tenemos que sacar de la parte inferior del abdomen, por eso el transverso está continuamente activado. Podéis respirar naturalmente, no hace falta hacer ninguna respiración en concreto. Y ahí vamos a completar las 12 repeticiones. Vamos a colocar un cojín entre las dos rodillas para el siguiente ejercicio. Activamos el transverso y metemos el ombligo un 30% de nuestra máxima capacidad para activar esa parte profunda del abdomen. A continuación vamos a apretar ligeramente el cojín, activando la parte interna de los muslos y de ahí vamos a elevar las dos piernas a la vez y volvemos a bajarlas. Subimos y bajamos manteniendo esta activación y sintiendo cómo va entrando esta musculatura en fatiga. Es muy importante que dejemos los pies cerca del culo para acortar la palanca y para que la lumbar no sufra. Ahí vamos a hacer las 10 repeticiones y vamos a descansar pues menos de un minuto entre una serie y otra. Puente de cadera para reforzar los glúteos, orientamos ligeramente nuestras rodillas hacia afuera y levantando las puntas de los pies vamos a empujar con los talones al suelo para elevar la cadera. Vamos a elevar hasta donde podamos, sintiendo bien los glúteos y lo más importante, no debéis sentir ninguna molestia en la lumbar ni ninguna sensación de carga en los isquiotibiales. Aquí abajo relajamos, puedes volver a apoyar las puntas de los pies y antes de subir vuelves a elevar las punteras y empujas el suelo para elevar la cadera. Mantenemos unos 3 segunditos la extensión de la cadera y volvemos abajo. Activamos el transverso y mantenemos la lumbar con nuestra curvatura neutra y vamos a elevar la pierna y el brazo del lado contrario, activando el glúteo al elevar la pierna y manteniendo el transverso bien activado. Vamos a mantener 3 segunditos y volvemos abajo. Repetiremos las 6 repeticiones con el mismo lado y después cambiamos de lado. Importante que pongamos mucha fuerza en los brazos para empujar el suelo. Importante también que al elevar la pierna no lo hagamos más arriba de la altura de la cadera para no generar una hiperextensión lumbar que nos cargaría y nos generaría una sensación negativa en la espalda. Por eso el talón debe alcanzar la altura de la cadera, no más arriba. Si tenéis un espejito en casa o en el gimnasio podéis poneros al lado del espejo para corregir la posición, para saber hasta dónde tenéis que subir. Nos vamos a poner a la pata coja, flexionando un poquito la rodilla y manteniendo una postura erguida. Y ahí activamos el transverso, igual que he dicho anteriormente, metiendo un poquito el ombligo, un 30%, y vamos a ir realizando el remo,
cerrando bien las escápulas al final del movimiento y manteniendo la mirada a un punto fijo. Es un trabajo de estabilidad y de fortalecimiento también del tren superior, pero lo más importante es que estáis estabilizando la cadera. Vais a ir notando que el glúteo se va fatigando y esto le viene muy bien a la espalda.